Buenos días a todos, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos en este sexto webinar. Mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas. Como siempre les recuerdo, espero que estén cumpliendo todas las normas de bioseguridad, que estén cuidándose en casa o los que tengan que desplazarse tengan mucho cuidado. También que estén muy bien de salud. Muchas gracias por participar en estos webinars. El día de hoy sobre Internet de las Cosas, simulación virtual. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, les da la bienvenida. Les recuerdo que pueden hacer preguntas en el espacio destinado para ello en la plataforma, que se encuentra en la parte superior derecha. Se intentará dar respuesta a todas ellas en el transcurso de la charla, o al final también hay un espacio para preguntas y respuestas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Temoche Espinosa. Él es ingeniero de sistemas y MBA Senior, es bilingüe, idioma inglés, desarrollador de software en diferentes plataformas, consultor y líder de proyectos. Tiene 34 años de experiencia profesional implementando proyectos con tecnologías de la información en diversos sectores como la banca, comercio, logística, manufactura y educación. 11 años de experiencia docente en educación bilingüe y y ciencias de la computación, como programación orientada a objetos, sistemas operativos, arquitectura de software, Internet de las Cosas, ciencia de datos, entre otros. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias por brindarnos esta charla. Lo dejo con el público. Gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos los presentes, a los que nos escuchan y a los que podrían ver esta presentación a través de la grabación. Hoy día tenemos un tema muy interesante que se llama una simulación de Internet de las Cosas. Estoy asumiendo que ninguno de ustedes conoce de esta tecnología. Entonces voy a tratar de ser la voy a hacer lo más fácil posible. Como verán, yo tengo una taza allí, estoy también yo tomando café y pues a estas alturas de la mañana les recomiendo que se relajen y escuchen y sobre todo nos hagan las preguntas al final. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar. Entonces siempre se inicia con una definición que es el Internet de las Cosas. Mucho se habla, pero muy pocos la entienden. Entonces, ¿qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es una transición tecnológica. Permítanme colocar mi puntero. Una transición tecnológica donde los dispositivos nos van a permitir censar y controlar el mundo físico. Ok. Entonces el Internet de las Cosas es sensores, actuadores, que nos van a permitir controlar el mundo físico. El mundo físico me refiero, por ejemplo, una represa, me refiero, por ejemplo, los semáforos que hay en la calle. ¿Y para qué nos sirve esta tecnología? ¿Sí? O sea, esa integración del mundo físico y las computadoras nos sirve para hacer mejoras en eficiencia. Por ejemplo, vamos a hacer más eficiente el tráfico. Exactitud. Por ejemplo, nosotros podemos saber cuántos litros descarga una represa. Y automatización. Por ejemplo, podemos automatizar un parqueadero. ¿Sí? Mírenlo aquí. Ok. Entonces, lo primero que debo decirles es que nosotros, para trabajar con Internet de las Cosas, que siempre se abrevia como IoT, ¿sí? Necesitamos sensores. ¿Qué son sensores? Son dispositivos eléctricos que nos permiten tomar cierta información o que nos dan cierta información. Un ejemplo, por ejemplo, un sensor de movimiento que cuando pasa se activa. Casi todos tenemos celulares y los celulares tienen como 30 sensores.
Uno de los sensores, por ejemplo, es que cada vez que nuestro ritmo cardíaco aumenta, el sensor lo detecta. Ustedes sabían que por cada grado de fiebre, nosotros tenemos 15 pulsaciones más en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, entonces los sensores nos permiten para identificar o sensar qué está pasando en el mundo físico. Y nosotros con esos datos utilizamos actuadores. Actuadores son dispositivos eléctricos, o sea, mecánico-eléctricos. El más simple de interpretar es el switch de la luz. La llave de la luz que nosotros pulsamos, prendido o apagado, es un dispositivo actuador, o sea, prendemos la luz, apagamos la luz. Y obviamente no habría nada de Internet de las cosas si nosotros no tuviéramos computadores, ¿sí? Los computadores son lo más importante, o sea, pero el computador, para que trabaje, debe tener algo muy simple que es un programa. Eso es lo que funciona. El programa es el que lee los datos de los sensores y manda los mensajes a los actuadores para que funcionen. De esa manera nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, un parqueadero inteligente. Los sensores, como los ven, están aquí en el piso. ¿Sí? Están aquí en el piso. Entonces el sensor, de acuerdo al peso del carro, él detecta si esta bahía del parqueadero está libre o no. Entonces, a través del programa de la computadora, nosotros podemos indicarle al conductor qué parqueaderos están libres o cuáles están ocupados. Y si lo queremos perfeccionar, ponemos una cámara. Esa cámara lee la placa, ¿sí? La placa del auto. Entonces nosotros sabemos por quién está ocupado ese parqueadero. Otro más. Nosotros, por ejemplo, podemos minimizar el recorrido del carro de basura, porque si nosotros en nuestro tacho de basura ponemos un sensor, el sensor va a indicarle a la aplicación para recolección de basura, les va a indicar si está lleno o no. Entonces el carro puede reorganizar la ruta de recolección de basura. Eso trae eficiencia porque la ciudad termina siendo más eficiente. A usted le recogen la basura, tan luego su tacho está lleno. Fácil, ¿no? Esto ahorra mucho, mucho dinero y hace que las cosas sean eficientes. Una más, que es muy propio de aquí, de nuestro país, los derrames químicos en los ríos. ¿Ustedes saben cuánto daño ecológico tienen los derrames de petróleo en nuestros ríos? Inclusive el agua que tomamos a veces viene con problemas para ingerirla. Entonces, si nosotros colocamos sensores en los ríos, nosotros desde donde estemos, a través del internet, o sea, de la conectividad, nosotros vamos a poder identificar si hay un derrame en el río. Interesante. Y el tráfico. ¿Quién no sabe los trancones que hay en el tráfico? Y el tráfico también se puede controlar a través de sensores. El sensor sensa cuando hay menos o más tráfico y le dice al actuador que cambie las luces de rojo a ámbar o a verde, ¿sí? Entonces, esa aplicación también está controlada por una computadora. ¿Y cómo lo creo? Bien, para explicarles algo muy simple es que el computador tiene tres componentes básicos. Tiene el disco duro o la memoria auxiliar, el disco, ¿sí? Tiene la memoria RAM, como la conocen aquí, eso se llama la memoria principal, y tiene el procesador o el cerebro, como muchos lo conocen, o CPU,
¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un programa, ese programa se carga del disco a la memoria RAM, ¿sí? Y la memoria RAM lo pasa al CPU, el cual lo procesa como si fuera un ciclo infinito, o sea, va el inicio, llega al final, ¿sí? Llega al final y después hace un bucle, ¿sí? Que mientras no apaguemos el dispositivo o la computadora, esto está en un bucle permanente. Bien, entonces vamos a conocer o ir directamente a nuestra aplicación. Veamos. Entonces, esto de aquí es nuestra simulación. Como verán, esta es una casa muy bonita, ¿sí? Donde a la persona que está aquí sentada arriba en la terraza se le ha ocurrido pues utilizar el Internet de las cosas para hacer que cada vez que una persona se acerque a la puerta, ¿sí? El sensor nos diga si hay alguna probabilidad sonando una alarma, por ejemplo, o mostrando en un display cómo está. Como ahorita no hay nada, a pesar que el programa ya está corriendo, dice que todo está bien. Y si hubiera un problema de fuego, activa el aspersor de fuego. Y si la persona está en su habitación, por ejemplo, entonces les prenderá una alarma. Veamos cómo funciona. Este es el sensor. Entonces yo voy a simular que mi cursor que está aquí es la persona que va a pasar. Miren cómo se va a activar. Yo lo paso. Si se dieron cuenta, sonó la alarma, se prendió el aspersor de fuego y aquí dice alerta. Como ya me salí, ya pasé de allí, entonces todo vuelve al inicio. Otra vez, para que a ver, yo voy aquí, me voy acercando y cuando el sensor me detecta, se activa la alarma acústica, el parlante, la alerta y esto. Entonces, ahora sí vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, el sensor y todos los actuadores se conectan al computador. Sí, este es un computador, ¿sí? Ese computador es el que va a controlar las señales del sensor y va a mandarle señales a los actuadores. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros aquí. Entonces, voy a compartirles la pantalla donde está el programa. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está el programa. ¿Sí? Aquí es donde está el programa que está en la memoria de este microcomputador. No es un computador como lo conocemos, pero dentro de este computador está el programa que va a hacer un bucle permanente. Yo sé que de repente algunos no saben programar, entonces lo voy a explicar de la mejor forma posible. Entonces, el programa, ¿sí? El programa es el siguiente. Entonces, el programa, lo primero es que necesita una variable movimiento. Recuerden que un programa es un conjunto de instrucciones. Entonces, esta primera instrucción dice, pon la variable movimiento en 0. Y luego ejecuta la rutina main. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la rutina main? Como lo ven, está aquí abajo. O sea, esto es lo que se ejecuta siempre. Este de aquí llama al main y entonces se empieza a ejecutar este bucle de código, ¿sí? Entonces dice, ok. Entonces dice, pin mode. ¿Qué es pin mode? O sea, aquí en cada uno de los componentes está conectado a un pin, ¿sí?
Creo que hice algo mal. Hice algo mal aquí. El sensor tiene la siguiente capacidad eléctrica. Dice, detecta el movimiento y automáticamente se desactiva después de 5 segundos de que no haya movimiento. Y hay que pasarle a través del puerto D1 una temperatura o un pulso eléctrico alto para que se active, que se activa cuando está en movimiento. Permítame aquí, que aquí lo hice mal, entonces voy a escoger un cablecito. El cablecito aquí lo puse mal, entonces el cablecito es este, ¿sí? Yo señalo el cable, aquí el cable, de aquí, perdón, hasta aquí, ¿sí? Aquí al D0, ¿sí? Ahí está el cablecito. Lo vuelvo a probar por si acaso, para ver si no me estoy equivocando. Vuelvo a correr el programa. Y aquí, ahí está bien. Bien, entonces, como verán, cada sensor o actuador se conecta a un puerto digital o analógico del computador. Y el computador acá dice, bueno, ok, el pin 0 del computador va a ser la entrada y el pin 1, ¿sí?, va a ser la salida. Entonces yo he conectado el pin 0 del sensor y el pin 1 los he conectado a todos estos actuadores, ¿sí? Voy a moverlo un poquito para que se vea bien. Aquí, entonces, todos estos de acá, el display, el sprinkler del que sale agua, la lámpara y el parlante, los he conectado aquí al puerto, van a salir a través del puerto 1. Bien, entonces luego de que activo esos dos puertos, ya sé cuál va a ser mi entrada y mi salida, hago un loop, otro loop dentro de otro loop. Entonces le digo, mientras sea verdadero, ¿sí? Mientras sea verdadero, lee el sensor, ¿sí? Y luego ejecuta la rutina activar dispositivos. Entonces, una vez que leo el sensor, yo voy a pasarle el valor que está sucediendo el sensor. Y como el programa está corriendo, ustedes ven que el sensor está en 0, o sea, la salida del sensor está en 0. Pero ¿qué pasa si yo lo paso por el sensor de movimiento? O sea, en vez de ser 0, van a ver que cambia. Si se dieron cuenta, cambió a 1023. Eso es un pulso eléctrico que lo detecta el programa. Entonces se lee el sensor y luego se activan los dispositivos. Luego, ¿cómo leo los sensores? Bien, vamos acá. Entonces, aquí, en esta parte, yo tengo cómo se leen los sensores, ¿sí? Entonces dice, por favor, lee el pin 0, ¿sí? Recuerdan que yo lo conecté al pin 0, a este de aquí, al sensor. Entonces yo le estoy diciendo que lea el pin 0, ¿sí? Entonces, y luego que lo imprima, o sea, que lo muestre aquí, ¿sí? Entonces él lo único que hace es leerlo e imprimir lo que está sucediendo. Y luego el programa principal me dice, oye, entonces activa los dispositivos. Entonces esa es otra rutina que está aquí bien grandecita, que se llama activar dispositivos. ¿Cómo los activo? Pregunto, si el sensor, si la variable de movimiento está en 1023, miren que ahorita está en 0, si está en 1023, entonces emite un pulso eléctrico al slot 1 con el valor de 1, ¿sí? ¿Quién es el slot 1 con el valor de 1? Es
esta lámpara. Activa el slot 2 con el valor 2, esa es la lámpara. Luego activa con un pulso análogo el slot 4 con el valor de 230. ¿Quién es el slot 4? ¿Quién está conectado al slot 4? El parlante, ¿sí? Entonces el valor 30 va a ser el nivel de sonido. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí que el valor sea 110. O sea, va a ser más bajito el sonido. Y ojo, en el slot 3, que es donde está conectado este display, pon la palabra alerta. Entonces, cuando hay movimiento, o sea, cuando el sensor detecta movimiento, se cambia a 1023. Mírenlo aquí, voy a parar para que tome este valor y el sonido va a salir más agudo. Lo vuelvo a activar el programa y si verán aquí abajo, se empieza a leer el sensor y me está sacando 0. Si yo paso el cursor por el sensor, ¿se dieron cuenta? Se activó el sensor y empezó a botar 1023. Y cuando es 0, si preguntas si movimiento es 1023, bueno, no lo es, entonces váyase por la parte de abajo. Con el sensor, el slot 1 en 0, el slot 2 en 0, el 4 en 0, y el 3, que es el parlante, todo va bien. Entonces, vamos a ver la prueba aquí. Yo le voy a poner todo OK, ¿sí? Entonces ahora van a ver en el display aquí todo OK. Paro el programa, lo vuelvo a activar y si se dan cuenta dice todo OK, que es lo que yo puse aquí. Y si yo cambio la alerta con doble signo de admiración, entonces vuelvo a parar el programa, lo corro y ahora va a salir alerta cuando pase yo el cursor por el sensor. Entonces, y el sonido lo voy a poner más agudo, lo voy a poner en 90. Listo. Entonces, le doy parar y arrancar. Entonces, ahora sí vamos a la prueba final. Miren, si yo paso el cursor así nomás, no pasa nada, porque el programa que se llama Packet Tracer nos permite hacer la simulación siempre y cuando presionemos la tecla AL. Entonces yo presiono la tecla AL y me voy a acercar al sensor para activarlos. Paso, paso. Si se dan cuenta, y ahí arriba en el display aparece alerta con 2 y después todo OK. ¿Sí? Entonces, otra vez. Entonces, como verán, ¿cuál es la parte principal de todo esto? Primeramente, tener los sensores y los actuadores. Luego, el computador. El computador, ¿sí?, es el que nos va a servir cargar el programa. Ah, profe, ¿y entonces cómo está haciendo este programa? Para la sencillez, para que todos lo puedan entender, es un programa hecho en bloques. ¿Qué otra cosa podría hacer? Este proyecto, si bien es cierto, está en un simulador, lo puedo poner tal cual en un ambiente real. ¿Qué quiere decir? Que compro los implementos. ¿Cuánto vale un sensor de movimiento? 3,000 pesos. Una lámpara, todos tienen en su casa. Un parlante, todo el mundo tiene en su casa. Un aspersor de agua, todo el mundo tiene en su casa. Y este display vale 5,000 pesos. Ah, ¿y el computador cuánto vale? Pues depende. Si usted utiliza Arduino o Raspberry Pi, son dos tipos de computadores que hay. ¿Cuánto cuesta un Arduino? 7,000 pesos. Y un Raspberry Pi, 50,000 pesos. Eso es lo que necesitan y sobre todo tener las bases de programación, que como verán no es nada difícil, o sea, es muy sencillo el programa y pueden hacer muchísimas cosas diferentes con muchos tipos de dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos los actuadores. Ustedes pueden trabajar con toda esta variedad de actuadores, de sensores, perdón,
y los sensores que pueden tener son muchísimos tipos. ¿Qué quiere decir con esto? Que con el tema virtual, o sea, yo puedo desarrollar mi proyecto sin necesidad de moverme de mi casa ni de moverme a ningún lado. Yo puedo realizar el proyecto y una vez que lo tengo hecho, hago la parte física, es decir, compro los componentes y los puedo hacer. Y si quiero hacer, por ejemplo, el tema de los semáforos, ningún problema. Ustedes pueden hacer en esta herramienta Packet Tracer la misma simulación, ¿sí?, de lo real, ¿sí? Bien, como verán, no ha sido nada cansón, ha sido algo muy sencillo, van 25 minutos y ahora sí quisiera pedirles un favor, ¿sí? Permítanme, necesito que ingresen a esta, en su celular o en su computador, a este enlace y me digan si les gustó o no la demo que acaban de ver, presionando en cualquiera de las caritas. Y sin más preámbulos, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan, de cualquier tipo relacionado con Internet de las cosas. Bien, quedo atento. Gracias. Juan. Ingeniero, muchas gracias. Sí. Me preguntan que cómo puedes conectar otro de los dispositivos, que si haces el ejemplo conectando otro dispositivo, otro actuador. Puede hacer, no sé si otro parlante, otra lámpara. Vamos a ver, aquí. Entonces vamos a colocar otro actuador. Déjenme mostrarles el código también. Entonces los actuadores están aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál nos gusta por aquí. Vamos a ver si nosotros colocamos aquí, perdón. Vamos a ver este LED. ¿Sí? Vamos a ver este LED. O qué sé yo. Vamos a ver un LED que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo aquí en esta punta. Entonces déjenme agrandar. ¿Sí? Entonces yo necesito un cable que dice IoT. Mírenlo, IoT Custom Cable. Y lo muevo de aquí, del A0, que es análogo, ¿sí? Y lo pongo aquí, en el computador. ¿Listo? Y aquí lo pongo en el puerto digital de 5. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces está conectado en el análogo 0. Entonces, ¿sí? Está conectado en el análogo 0 y acá está en el de 5. Entonces, vamos a la parte del programa. Entonces, ¿dónde modificaría yo aquí? Lo único que haría es modificar. Recuerden, esto no lo modifico porque es el mismo sensor el que va a trabajar, solamente que va a trabajar en el puerto análogo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí, si es 1023, voy a sumar un puerto análogo, ¿no? Entonces, este es análogo write, ¿sí? Entonces yo le doy clic derecho y lo duplico, ¿sí? Entonces lo coloco aquí mismo, ¿sí? Entonces el análogo write, ¿en dónde está aquí análogo? Era en el puerto. ¿En cuál puerto? En el puerto estaba aquí en el D5, o sea, aquí en el 5. Y el valor, como vieron aquí, sale 1023. ¿Sí? Es el brillo. Entonces voy a ponerle un tipo de brillo de
500. Entonces, voy a hacer un análogo write al slot 5, ¿sí? Con el valor de 500. Entonces, detengo el programa, lo activo, ¿sí? Y ahora voy al sensor. ¿Lo vio cómo se prendió el LED? No sé si hay más preguntas. Sí, ingeniero. Hay otra. Me dicen que si es posible compartir, pero ahora el enlace para calificar la charla. Entonces ahorita nos lo compartes para copiarlo en el chat. Y lo otro, hay otra. Sí. ¿La programación en bloques también se hace a través de Packet Tracer o es otra aplicación? No, es exactamente de Packet Tracer. Miren, voy a regresar otra vez a la aplicación. Voy a cerrar el programa. Entonces yo cierro el programa, ¿sí? Aquí lo había puesto para propósitos de... Entonces yo voy a activar aquí, este de aquí. Si se dan cuenta, me da esto. Entonces yo voy a Programming y voy a ponerlo en el lado izquierdo para que, perdón, voy aquí a Programming y voy al lado izquierdo y lo pongo en el lado izquierdo, y en el lado derecho voy a mostrar este. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Bien. Preguntas. Bueno, hay otra que tiene que ver con si aparte de este ambiente de Internet de las Cosas para hogar, existen posibilidad de simular otros escenarios como carreteras, medios de transporte, etcétera. Por supuesto que sí. Pues sería muy largo hacer todo un proyecto aquí con esto, pero les voy a mostrar algo. Miren, por ejemplo, si yo doy aquí, fíjense que estoy en la vista física, yo le doy aquí y quiero poner mi proyecto en una ciudad. Entonces le digo saltar y él me va a mostrar una pantalla en blanco donde va a estar la ciudad. O sea, yo puedo aquí poner la foto, por ejemplo, de Pereira, ¿sí? Y el proyecto estaría en Pereira. Vamos a ver si no tengo una foto ahorita de la mano, pero lo puedo poner en cualquier ambiente. Entonces yo pongo una foto de Pereira, ¿sí? Del lugar que voy a hacer el proyecto, y eso es lo que va a salir en el gráfico, ¿no? En el proyecto, como este. Y ahí dibujo todos los cables, ¿sí? En la vista física, por si acaso, siempre se empieza con la vista física. Como verán, esta es la vista física, ¿sí? Entonces yo empiezo el proyecto con la vista física, luego, perdón, la vista lógica, y luego lo pongo en la vista física, ¿sí? ¿Sí, Juan? ¿Tú más? Excelente, sí señor. Hay muchas preguntas. Esa queda clara, es una imagen, o sea que podría ser una Sí. imagen de una carretera también, como decía. Como verán, yo he borrado la imagen ahorita, ¿sí? Tranquilo. Bueno, Sí, ingeniero, otra. sí. Dice, si deseo utilizar un Atini 85 que según sus GPIO, no, esta, perdón, no la terminó. O sí, vienen dos, viene unida en dos. Dice, si deseo utilizar una Atini 85 que según su GPIO solo usa entradas análogas, ¿cómo puedo usar un ingreso digital? A ver, el microcomputador que está aquí tiene entradas análogas y digitales. Si usted tiene una entrada análoga, lo coloca en la parte análoga. Si tiene una entrada digital, entrada digital. Si tiene salida análoga, y si tiene salida digital, salida digital. Aquí yo solamente, como propósitos de mostrar lo más sencillo posible para que todos lo puedan utilizar, yo he utilizado entradas digitales, porque mi sensor de movimiento tiene entradas digitales. Pero los actuadores, como verán, hay dos,
que tienen salidas análogas. Entonces yo me comunico desde el computador, del microcomputador, a través de las salidas análogas. ¿Sí? Bien, Juan. ¿Algo más? Bueno, ingeniero, otra pregunta es sobre la aplicación, que si es licenciada. La aplicación sí es licenciada, por supuesto. O sea, Cisco Packet Tracer, versión, aparte de la versión, ustedes tienen que estar en la última versión, o sea, en la versión 7. Permítanme retroceder aquí. Para que les funcione, tiene que ser Cisco Packet Tracer, la versión mayor que 7. ¿Qué pasa si yo no tengo licencia? O sea, no estoy suscrito a Cisco. Yo puedo utilizarla como invitado. ¿Cuál es el problema de utilizar como invitado Cisco Packet Tracer? Es que la opción de grabar mi proyecto no aparece. O sea, usted no lo puede grabar. ¿Sí? Pero lo puede usar, puede hacer todo su proyecto durante el día, pero si no tiene licencia, pues no lo va a dejar grabar. Entonces se va a perder todo una vez que apague la computadora. Listo, Juan. Ok, ingeniero. Ingeniero, otra pregunta es que si la programación por bloque permite los códigos de conexión a la web. Me han hecho una pregunta muy interesante. Permítanme compartirles algo más. No sé si están viendo mi trabajo. ¿Sí? Miren, Sí. aquí, permítanme, yo quiero unir mi ambiente de Packet Tracer con el mundo actual, o sea, con el Internet. Entonces yo tengo que crear un servidor para que el Packet Tracer se comunique con él. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la consola de Python para que ustedes puedan ver aquí, ¿sí? Entonces, yo voy a correr este programa que es un servidor. Lo corro, ¿sí? Esperen que se active. Ajá, parece que no. Lo voy a volver a correr. Ahí está, miren. Ya el servidor está escuchando. Qué pena el error aquí de palabras. Y ahora me voy a Packet Tracer. Voy aquí a Packet Tracer. Y voy al programa. Aquí en Packet Tracer yo tengo un cliente. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a activar otro programa que está en Python, ¿sí? Este programa de Python está en, perdón, lo voy a poner aquí. Esto es el cliente. Perdón, este no estaba aquí. No, este no es. Yo lo tengo por aquí. Ay, qué pena, no lo grabé. No lo grabé, qué pena. Qué pena, no lo grabé aquí. Me va a tomar mucho tiempo recrearlo, pero no grabé el programa. El programa que quería verlos. Está, por ejemplo, en HTTP Client, Real HTTP Client de Python. Entonces le voy a poner XXX y lo voy a crear. Entonces lo muestro aquí. Aquí está. Entonces lo único que debo cambiar, no está. No voy a poder hacer la demostración así en tan poco tiempo. Pero yo desde aquí Tranquilo, ingeniero. puedo activarlo aquí en este programa que está en mi computadora y puedo comunicarme desde el mundo exterior con mi proyecto en Packet Tracer. ¿Sí? Genial. Bien. Ingeniero, Dime. preguntan que si ya se va a hacer un montaje real en el hogar usando Arduino, ¿cómo sería?
Pues me imagino que ya tú explicaste que en el computador puede ser un Arduino, un Raspberry o cualquiera de ellos, pero sería programando de la misma forma el Arduino. Ese es como hacia dónde va la pregunta. Sí, o sea, una vez que tienes el proyecto en el simulador ya terminado, compras tu Arduino, compras todos los componentes, ¿sí? Todos los componentes y el programa que está aquí lo descargas, el que está aquí en la parte visual, ¿no? ¿Sí? El que acabo de mostrarles yo. Ese es el que lo descargas y lo pruebas ya directamente en tu ambiente real, ¿no? Eso es lo que tú tienes, ¿sí? No sé si con eso le expliqué la pregunta. Sí, señor. Pues no, muchas gracias, ingeniero. Pues no sé si tengan otra pregunta para el ingeniero Temoche, las pueden realizar por el espacio de preguntas y respuestas. Yo veo que esto es muy interesante. También nos dicen que si es posible tener estudiantes de colegio trabajando con este sistema o es necesario tener unos conceptos avanzados de programación. No, no es necesario tener conocimientos avanzados de programación. Con los conocimientos básicos basta y sobra. Y sobre todo, si no tienen ninguna experiencia con la programación visual que estamos viendo aquí, ¿sí? Ustedes pueden trabajar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, no es necesario. ¿Y por qué el simulador? El simulador nos permite mucho más eh, versatilidad, porque, por ejemplo, hay muchos alumnos que tienen problemas en las conexiones físicas, tienen problemas en comprar el Raspberry Pi o el Arduino, tienen problemas en manejar los diferentes actuadores o los sensores. Aquí ya está todo. O sea, usted no tiene que comprar nada. Es más, yo, como les decía hace un momento, puedo enlazar mi microcomputador desde la calle y activarlo desde mi celular. O sea, si realmente quiero hacer eso. ¿Eso en qué reduce? Reduce mucho el tiempo de desarrollo y mucho mejor. El problema usted lo ve aquí, lo resuelve aquí y después lo lleva al mundo real. Entonces, ¿qué ha gastado? No ha gastado en componentes, lo que ha gastado es más es el tiempo y la programación que usted tiene que hacer. No sé si con eso le respondí. Sí, excelente. Yo veo que ¿Sí? es una opción, sobre todo en la situación que estamos viviendo, para poder practicar y adquirir conocimientos y competencias en Internet de las cosas. Queda supremamente claro. Me gustó mucho el tema de poner Porque eso, imágenes a recrearlo, ¿cierto, ingeniero? Dime. yo tengo 24 respuestas y no estoy viendo, por ejemplo, tengo a un señor Johan Muelas, un señor Sebas, todo el mundo entró con Sebas, otro que se llama Guest 98, pero no veo. Ingeniero, otra pregunta, qué pena. Dice que cuál considera que es la ventaja frente a plataformas como ThinkSpeak para los que estamos empezando. Esa es muy buena pregunta. Yo realmente he utilizado, es como simuladores, no he utilizado, apenas utilizo este Packet Tracer porque anteriormente hacía todos los cursos de forma con los componentes Eggmana, ¿no? O sea, de forma real. Yo creo que con esta plataforma he podido ver otras dos, pero muy por encima no podría yo dar una opinión certera. Pero yo creo que este Packet Tracer, con las ventajas que tiene, porque usted puede hacer la programación de forma visual o Python, o la puede hacer con Blink,
con muchas cosas, ¿no? Y si usted no sabe, por ejemplo, cómo empezar con el código, aquí hay muchos, por ejemplo, si yo quiero ver el programa, las variables, aquí está cómo se define una variable, cómo le pongo uno, la lógica, aquí están los componentes básicos, cómo son los loops, ¿sí? Cómo se pone un texto, cómo se hace una fórmula matemática. No conozco yo los otros simuladores como para dar una opinión, pero realmente Packet Tracer me ha impresionado por la cantidad de facilidades para los principiantes que tiene. Y como le digo, si tiene la licencia, excelente. Y si no la tiene, puede entrar como invitado a costo cero. Entonces, básicamente es más el saber que el pagar por aprender, ¿no? O sea, aquí está todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Otra pregunta tiene Sí. que ver con una de las anteriores, que si la programación en bloques permite guardar ese código para luego ser cargado en el Arduino. Por supuesto, ¿sí? No tengo aquí o sea, me hubiera gustado tener una cámara web para enseñarles cómo se descarga y se coloca en el Arduino, aunque Arduino trabaja en C, ¿sí? De todas maneras, o sea, esta demo no la puedo hacer, pero sí es, o sea, justamente para eso es el simulador. Usted lleva la parte, conecta la parte física y el programa se lo lleva para el dispositivo o microcomputador que usted tenga, ¿sí? Así que por ese lado no hay problema, porque la programación en bloques finalmente, cuando la descarga, va a quedar en programación en Python, ¿sí? No sé si hay otro en C++, no lo sé, no he hecho esa prueba, me ha encantado este simulador, pero no he hecho esa prueba porque pues actualmente no estoy desarrollando ningún proyecto de IoT. Ingeniero, muchísimas gracias. Para todos los asistentes también muchísimas gracias. Muy interesante, bastante ilustrativa la charla. Y yo creo que de aquí quedan muchos con inquietud de continuar trabajos, entrando a realizar algo como tú lo presentaste. Te agradezco mucho y agradezco mucho a todos los asistentes. Yo quería Señor. solo decirles que pues en la Universidad Libre desde el segundo semestre ustedes pueden aprender esto. Y como verán, o sea, lo principal es la idea. El resto es muy sencillo. Bien, gracias a todos. Señor, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. El día de mañana acaba la primera serie de estos webinars con seguridad de la información, ingeniería social, y espero que todos también se conecten. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.